Libro de Tito, capítulo 3, versículos 1 a 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros, que nos ayude a entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos que ahora en este tiempo, en esta parte del culto, que podamos enfocarnos en lo que tú nos dices, Señor. No queremos escuchar opiniones humanas y te pedimos, Señor, que yo pueda predicar fielmente conforme al texto, con aplicación directa pero bíblica. Y que podamos entender, Señor, y vivir de manera diferente conforme a lo que vemos hoy. Y que tú salves, Señor, a aquellos que todavía no han recibido ese regalo tan importante, la salvación. Señor, obra en sus vidas hoy, para que no salgan de aquí igual como entraron. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez has estado platicando con alguien y la persona te dice, ¿te acuerdas cuándo? Y después te platica de algo que pasó hace tiempo. Y tú en tu mente piensas, la verdad no me acuerdo de eso para nada. ¿Te ha pasado? Y te da pena tal vez decir eso a la persona, pero honestamente no te acuerdas. Pero la persona sigue platicando y contando la historia y diciendo lo que pasó. Y ya empiezas a recordar. Porque si sabías, estaba ya en tu mente, pero hasta que la persona te acordara, habías olvidado. Es algo normal, porque como seres humanos sí tendemos a olvidar y necesitamos ser recordados. Pero eso pasa también en la esfera espiritual. Olvidamos lo que deberíamos saber. Dios nos ha dicho muchas veces, ahí está en su palabra, el pastor lo ha predicado mucho y deberíamos saberlo, pero olvidamos. Y Dios tiene que traerlo a la mente y recordarnos otra vez. Pero recordar no es solamente traer información a la mente, por lo menos no en el contexto bíblico. Recordar bíblicamente es también actuar sobre la información que ya uno recuerda. Es decir, no solamente información afecta cómo vives. Empieza en la mente con lo que escuchas, lo que lees, lo que alguien te dice. Pero cuando realmente recuerdas algo bíblico, algo de la palabra de Dios, vas a actuar de cierta forma. Es decir, hay un resultado que sigue la información que recibes. Es lo que vemos aquí en nuestro pasaje de la palabra de Dios. Porque es muy interesante cómo Pablo empieza esta sección. Dice Tito, en capítulo 3, versículo 1, recuérdales que, después dice. Entonces lo que Pablo aquí va a decir a Tito no era nuevo para los cristianos en Creta. Ellos ya sabían. Ellos ya habían escuchado el mensaje. Ellos ya habían estudiado eso. De hecho, es lo que Pablo había enseñado también en el libro de Romanos, en otros lugares, el mismo tema. Pero aunque esos cristianos habían escuchado eso antes y tal vez lo habían aprendido antes, Pablo dijo a Timoteo que debería recordarles. Y eso es simplemente lo que yo quiero hacer en este mensaje también, nada más. Recordarnos como cristianos, cómo deberíamos vivir bajo autoridad y en paz con otros debido a nuestra salvación. Es importante enfatizar cuán necesario, cuán esencial es ser recordados como cristianos, porque espiritualmente somos muy olvidadizos. Y como he dicho, no por mala memoria, eso es otra cosa,
sino por una debilidad pecaminosa de no poner en práctica lo que hemos escuchado de Dios y su palabra. Es lo que significa olvidar espiritualmente. Sí sabemos, pero no lo hacemos. Tenemos que ser recordados constantemente, porque no es que cada domingo en cada mensaje que predicamos aquí que necesitamos nueva información. Pastor, quiero algo nuevo cada domingo. Eso es peligroso. Lo que necesitamos no es algo que explota en nuestras mentes cada domingo, porque nunca había escuchado eso en mi vida. Eso no es sano en una iglesia. Queremos escuchar el mismo evangelio predicado y aplicado en diferentes pasajes de la palabra de Dios. Pues Dios repite lo que quiere decirnos, porque olvidamos y necesitamos ser recordados. Entonces, no sé lo que pasa con ustedes, porque no estoy en sus mentes. Pero a veces estoy predicando, y tal vez algo que he predicado muchísimas veces, de la salvación, el evangelio. Ya veo que ya no están conmigo. A veces el calor, gracias a Dios, que espero que eso ya no. Tal vez esta distracción, pero a veces pienso, porque me puede pasar también a mí, que tú dices, bueno, eso ya sé. No sé para qué vengo a la iglesia tampoco. A veces en tu propia lectura tú abres la Biblia y dices, bueno, he leído eso antes. ¿Para qué otra vez? Bueno, ¿lo estás haciendo perfectamente? Entonces escúchalo otra vez. Y pon atención a lo que Dios dice hasta que lo estés practicando de manera perfecta. Si empiezas a escuchar algo aquí en este mensaje y dices, eso yo sé, no te desconectes. Porque Dios te está hablando de algo que necesitamos todos en nuestra iglesia local. Porque no queremos ser como Israel. De que la Biblia dice muchas veces que ellos olvidaron, que no recordaron una tras otra vez. Eso pasó con Israel. Cristo mismo dijo a los discípulos una vez, ¿no recuerdan? Porque estaban en la barca con él, ¿se acuerdan? Y no tenía comida. Es que apenas había alimentado a 5,000 hombres, 15, 20,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Y momentos después, ¿qué vamos a hacer por la comida? Y Cristo, como que me imagino con no frustración pecaminosa, ¿no? Pero, ¿no recuerdan? Apenas alimenté a tantas personas. No queremos ser así, ¿verdad? Queremos ser recordados siempre, continuamente, constantemente, lo que Dios nos dice. Aquí entonces Pablo continúa dando instrucciones prácticas para la vida cristiana, especialmente en cuanto a las autoridades y cómo vivir en la sociedad incrédula. Esa es parte de poner la iglesia en orden, que es el tema de ese libro, como se acuerdan. No solamente poner la iglesia en orden en cuanto a que tener líderes apropiados con carácter piadoso, no solamente que cada uno aprende a vivir como anciano, anciana, joven, lo que sea, sino también que aprendamos como iglesia a vivir en el mundo. Y no es fácil porque, hermanos, no vivimos en un mundo cristiano. Eso es más que obvio. No vivimos bajo la autoridad de puros cristianos y personas buenas. Vivimos bajo la autoridad de personas incrédulas y rebeldes en contra de Dios. Tenemos que interactuar todos los días con personas que rechazan y hasta blasfeman a nuestro Salvador. ¿Cómo vivimos así entonces? Y Pablo aquí nos dice, y también nos va a decir el porqué, la base que es la salvación. Entonces, de forma resumida, en ese pasaje aprendemos que debido a nuestra salvación necesitamos vivir bajo autoridad y en paz con otras personas. Pero quiero presentar esas verdades en este pasaje de forma imperativa, recordándonos lo que sabemos de lo que Pablo dice aquí. Primero entonces, cristiano, recuerda a sujetarte y obedecer a las autoridades. Cristiano, recuerda a sujetarte y obedecer a las autoridades. Versículo 1. Recuérdales, primero, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, Pablo aquí habla de gobernantes y autoridades. La primera aplicación es el gobierno, el político, el gobierno del país o la ciudad. En su tiempo de Pablo era el emperador romano, ¿verdad? Después otras personas bajo de él. En nuestros días, ¿quién es? Es el presidente, los diputados, los alcaldes, etc.
Pero mientras la primera aplicación sí tiene que ver con esta esfera política, estas palabras aquí de gobernantes y más autoridades pueden también referirse a la autoridad en cualquier otra parte de la vida. Porque la misma palabra se usa en Efesios 6, por ejemplo, para hablar de poderes espirituales. Entonces podemos aplicar lo que dice aquí no solamente a cómo nos relacionamos con nuestro gobierno, sino también con cualquier autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la iglesia. El primer mandamiento entonces aquí es sujetarnos a los gobernantes y autoridades. La misma palabra que Pablo usa en Romanos 13 cuando dice sométese, la misma palabra, sométese toda persona a las autoridades superiores. Cuando dice por lo cual es necesario estar sujetos, es la misma palabra en Romanos, aquí en Tito y también en de Pedro 2, cuando Pedro dice por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores. Es la sujeción, la sumisión en el sentido primero de reconocer la autoridad de la persona o la institución. ¿Cómo hacemos eso? Pues Dios estableció el gobierno, por eso el gobierno tiene autoridad. Dios estableció la familia, por eso la cabeza de la familia, ya sea el hombre normalmente, a veces por madres solteras, la mamá, tiene autoridad por Dios. Dios estableció la iglesia. Por eso los líderes apropiados en la iglesia tienen autoridad. Y cuando sometemos a nuestras autoridades, ¿qué estamos haciendo? Sometiéndonos a Dios. Pero más específicamente, ¿qué significa someternos a las autoridades? Para que no haya confusión, Pablo nos dice en la siguiente frase: recuerdas que se sujeten a los gobernantes y autoridades que, no quieren decirlo, obedezcan. Es importantísimo porque la sujeción no es un respeto sin hacer nada. La sujeción no son palabras sin la práctica. Alguien puede decir, sí, me someto a la autoridad, pero si no obedece, no está sometido. Con la excepción bíblica, por supuesto, de nunca obedecer al hombre en vez de a Dios. ¿Verdad? La obediencia y la sujeción a las autoridades políticas, familiares, eclesiásticas nunca pueden suplantar la obediencia a Dios y su palabra. Tenemos el ejemplo famoso de Pedro y los apóstoles en Hechos. Cuando los líderes judíos dijeron que no podían predicar más, ellos dijeron, tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres. Que con esa excepción muy clara entendemos. Y esa es siempre la verdad. Nada más déjenme decirles que deberíamos tener mucho cuidado nosotros. Porque muchas veces, y yo creo que casi siempre, el problema que tenemos con el gobierno o con la autoridad no es que nos están mandando a pecar en contra de Dios. Es simplemente una diferencia de opinión. Una cosa incómoda. Cosas como los impuestos, por ejemplo. No quiero, no me gusta. Dice, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios te dijo, paga tus impuestos. Romanos 13 también es muy claro. Entonces, Dios nos dice aquí en su palabra que nuestra responsabilidad como hijos de Dios es someternos a las autoridades y obedecerlas. Y cuando es simplemente algo que no nos gusta o que es inconveniente o algo así, no es nada pecaminoso, no tenemos excusa. Tenemos que someternos y obedecer. Y en caso de que pensamos que Pablo y Pedro no entendían lo que sufrimos hoy en día es diferente. Gobernantes como quien sea, cuál persona. Pablo no entendía eso. Pablo vivió bajo emperadores romanos que podían y sí estaban mandando a cristianos a la muerte en el Coliseo comidos por leones. Y aún así Pablo dijo, sométanse, obedezcan. De hecho, probablemente Pablo tiene que escribir eso porque los primeros cristianos probablemente estaban pensando, pues ya que pertenezco a Cristo, estoy en la iglesia, ya no tengo que someterme a ninguna autoridad humana, ¿verdad? Y no es así. Las autoridades son de Dios y todavía tienen que sujetarse. ¿Les gusta o no? Siempre y cuando no es algo pecaminoso en contra de Dios. Pero fíjense que Pablo no termina así, nada más diciendo que debemos sujetarnos y obedecer.
En el mismo contexto del versículo 1 dice, ¿cómo debemos relacionarnos con esas autoridades? Dice, debemos estar dispuestos a toda buena obra. Entiendan. Está diciendo, no es suficiente simplemente sujetarnos y no quebrantar la ley. Es lo mínimo, ¿verdad? Pero también debemos estar dispuestos a hacer lo bueno en nuestra sociedad, en nuestras responsabilidades como ciudadanos. Ahora también, Pablo es muy claro, dice, está dispuesto a toda buena obra. No podemos participar con el Estado, ni en una iglesia tampoco, cuando quieren que hagamos cosas en contra de la ley de Dios. Para nada podemos involucrarnos en malas obras, aun si nos dicen así. Pero cuando se refiere a buenas obras, como dice aquí, cosas que apoyan la sociedad en donde vivimos, deberíamos como cristianos ser participantes activos en la sociedad. Y no aislarnos y no hacer nada. Dios dice que debemos ser sal y luz en las tinieblas. Y no podemos hacer eso si nunca salimos. Y si no participamos en nada. Tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanos también. Y hacer buenas obras, estar dispuestos a buenas obras en la sociedad. Pues, hermanos, yo creo que hay mucho práctico aquí para nosotros. Especialmente ese año 2024. Mientras nos preparamos para la elección. ¿Qué tiene que ver la palabra de Dios con la elección? Todo. Porque todas las decisiones que vamos a tomar antes y en la elección deberían estar fundadas en la palabra de Dios. Yo no voy a decirles para quién votar. No es mi derecho, no tengo ningún derecho a hacer eso. Pero sí voy a enseñar principios de la palabra de Dios que deberían controlar cómo actuamos en este tiempo. Porque la lucha que tenemos como cristianos viviendo en un país que está en contra de Dios, nuestra lucha como cristianos en un país con líderes que no reconocen la autoridad de Dios, aunque a veces dicen, en realidad no, la verdad que no. Pero esa lucha no es nueva para nosotros. ¿Recuerdan cómo Dios mandó a Israel en el cautiverio? No sé si saben eso. En Jeremías 29:7, que pueden escuchar o apuntarlo para después, vemos lo que Dios mandó a su pueblo a hacer cuando estaban en exilio. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Cuál ciudad? Babilonia. Dios dijo, procuran la paz de Babilonia. Y rogad por ella a Jehová, oren, porque en su paz tendréis vosotros paz. En la paz de la ciudad pagana de Babilonia, el pueblo de Dios iba a tener paz. Por eso deben orar. Una pregunta, ¿ustedes creen que a los israelitas les gustó escuchar eso? Sabemos, ¿no? Lo que pensaban los gentiles. Y más ya estaban en exilio. Esclavos de cierto sentido. Así como nosotros hoy en día, pero muchísimo más ellos. Ellos hubieran gustado resistir tan malo, rebelarse en contra de Babilonia y levantarse y Dios dijo, no, procuren la paz de esa ciudad tan mala, tan pagana, tan idólatra. Procuren su paz, oren por ella, porque en cuanto que esta ciudad tenga paz, ustedes también. Hermanos, ¿es exactamente lo mismo hoy en día? Claro que no, pero los mismos principios desde el Antiguo Testamento se ven aquí en Tito, en Romanos 13, etc. Se aplican a nosotros. Deberíamos nosotros procurar la paz de la Ciudad de México. No es mucho diferente que Babilonia, pagana, idólatra. ¿Qué debemos hacer? Rebelarnos y aislarnos, formar una comunidad de cristianos que procurar la paz. Orar por nuestra ciudad para que tengamos paz nosotros también. Deberíamos sujetarnos a las autoridades aquí y obedecerlas, siempre y cuando no sea desobediencia a Dios. Y deberíamos estar dispuestos a toda buena obra, incluyendo investigar bien y no ser engañados, buscando consejo bíblico antes de ejercer nuestro derecho a votar como ciudadanos en este país. Y siendo muy práctico, ¿qué concedemos? ¿Quiénes son los líderes ante que tenemos mucha dificultad someternos y obedecer y vivir en paz? ¿Quiénes son? Para ti, ¿quiénes son? No me digas, pero piensa.
Pueden ser los gobernantes políticos, es posible que en esos meses te va a costar mucho trabajo porque todo eso te pone mal, pensar en esas cosas. Entonces, que oremos por la salvación de esos líderes y mientras que nos sujetemos a ellos y que los obedezcamos quienes sean. La palabra no dice, sométanse a los líderes cristianos. La Biblia no dice, sométense a los líderes buenos, morales. Sométense a los líderes, obedezcan. Pero tal vez para ti no es la parte política, tú ignores eso, no te importa mucho. Tal vez tu dificultad de sujetarte y obedecer es en otra esfera de tu vida. Tal vez es tu papá, tu mamá, que no quieres obedecer, te cuesta trabajo porque tú ya sabes, ya eres grande, ya sabes qué hacer, cómo vivir. Y no te sometes a tus papás. Tal vez es tu jefe en el trabajo que Dios te ha dado. Tal vez es tu pastor. O los futuros ancianos de esa iglesia local y vienes a decir, no quiero someterme a él. ¿Qué es el mandamiento de Dios? Someternos y obedecer a las autoridades. Pues nos cuesta trabajo, pero nos cuesta trabajo la autoridad en general. Que nos cuesta trabajo sujetarnos, obedecer a otras personas, quienes sean. Pero nuestras autoridades han sido establecidas por Dios mismo. Y mientras ellos comunican la palabra de Dios o ejercen su posición conforme a la palabra de Dios y con su autoridad, aunque no perfectamente, tenemos la obligación de someternos y obedecer, porque así nos sometemos y obedecemos a Dios. Pero es muy fácil decir, sí, yo me someto a Dios. Ok, pero en la vida práctica, ¿cómo? Muéstrame, enséñame, ¿cómo lo haces? No te sometes a ninguna autoridad en tu vida, entonces a Dios tampoco. Tú muestras tu sumisión a Dios sometiéndote, obedeciendo a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida. Cristiano, recuerda, eso no fue nuevo, ¿verdad? Recuerda sujetarte y obedecer a las autoridades. Segundo, cristiano, recuerda vivir en paz con todos. Vemos en versículo 2, que nadie defamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, aquí Pablo ya amplifica más su aplicación, hablando de cómo vivir con todos. Lo dice 2 veces, a nadie difaman. Al final dice, para con todos los hombres. Ahora, primero, la primera aplicación del versículo 2 es el contexto del versículo 1, las autoridades. Pero también es más amplio, también se refiere a todos, autoridades, líderes o no. Dice primero, a nadie difaman. Escuchen bien, a nadie, ni el presidente, ni tu jefe, ni tus padres, ni el liderazgo de la iglesia, a nadie, y no nos da ninguna excepción, a nadie difamen. ¿Qué significa difamar? Es hablar mal de alguien. No hablen mal de nadie. No calumnien, no difamen. Literalmente la palabra en el original es blasfemar. No blasfemen hablando mal de una persona, en autoridad o cualquier persona. Si queremos pensar primero en las autoridades, eso sí es lo que nos cuesta trabajo, porque hablamos mal muchas veces de los líderes. Muy fácil hacerlo. Los políticos, porque pensamos que ni tienen almas, ¿verdad? Que son animales nada más. Son personas. Dios los creó. Es una cosa hablar en contra de su pecado, eso sí. Es otra cosa difamar su persona. Y lo que yo he visto, por lo menos en redes sociales de los cristianos, es que confundimos esas cosas. Atacamos la persona. Es una mujer muy fea, ¿no? O algo así. Con el problema no es la persona, ese es pecado, esa es difamación. Su pecado es otra cosa y vamos a ser muy claros que no estamos de acuerdo con eso. Pero no difaman a la persona. Eso es pecado. Es muy fácil también hablar mal del pastor o de un anciano. Porque el pastor dice algo que no te gusta personalmente o desde el púlpito. ¿Y qué haces? Tú preguntas a otra persona en la iglesia, ¿estás de acuerdo con lo que el pastor dijo? Ah, yo tampoco. ¿Estás de acuerdo con esta posición en la iglesia? No, yo tampoco. Difamación de los líderes y de la iglesia. Tú sales de aquí y no te gustó algo y vas a tu casa y en la comida de la familia o en el coche regresando, pues el pastor dijo eso y hizo eso. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Y empezar a hablar y chismear. O peor, si tú hablas con otra persona de eso, los invitas a tu casa o vas a su casa o aquí en la iglesia. Eso no me gusta, no estoy de acuerdo con eso, el pastor dijo eso.
Mal, 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 hermanos. A nadie difamen. Punto. Si no están de acuerdo con algo, entonces hablo con la persona. Si es pecado, confróntanos. Pero no difamen, no calumnien y no hablen mal de nadie a su cara y mucho menos detrás de su espalda. ¿De acuerdo? Entendemos. Después dice, en versículo 2, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No ser pendencieros. Una persona es siempre lista a pelear. Cualquier cosa ya estoy listo para pelear. Y así somos porque a veces pensamos que es muy santo porque cualquier persona que no cree como yo o como nosotros ya estoy empezando a pelear. Eso no es santo. Habla aquí de mansedumbre, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con, otra vez, fíjense lo que dice, todos los hombres. Y otra vez recuerden que Pablo sabía lo que estaba diciendo, que vivía en estos tiempos tan fuertes, cristianos perseguidos y matados por su fe. Aún así, el cristiano debe ser caracterizado por la mansedumbre. Pero a veces así los incrédulos no conocen la iglesia. Nos ven como pendencieros. A esas personas les gusta pelear de cualquier cosa. No están de acuerdo contigo y van a entrar en la pelea. Bueno, tenemos que defender la fe, ¿verdad? Y siempre. Pero que aprendamos a defender la verdad sin pecar. Que aprendamos a defender la verdad de Dios sin atacar a otras personas. Que aprendamos a defender la verdad mientras vivimos en paz con todos, tanto como sea posible. Igual, en este asunto de no difamar, igual tal vez tú no lo estás haciendo, pero alguien lo hace. Está hablando contigo, empieza a difamar, empieza a hablar mal. ¿Qué haces? Dices, no voy a escuchar eso. Y tú tampoco debes hablar así. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, a nadie difamen. Y tú pones un alto a esta conversación. Pero tal vez tú no lo estás haciendo, pues estás escuchando. Entonces tú tienes tanto pecado como la persona que lo está haciendo. Es a veces el peligro, preocupación de liderazgo en la iglesia, de los grupitos. Ahí tenemos una iglesia un poquito más grande ahora que antes. Y no todos van a pasar tiempo con todos, ni es posible. Y tendemos a llevarnos mejor con algunos que con otros, y tenemos cosas similares, vivimos más cerca, todo eso es normal y completamente válido. Y nada más que a veces el peligro es que en esos grupitos se empiezan a hablar y chismear y expresar sus desacuerdos con la iglesia, pero no con la iglesia, sino unos con otros. Y eso hace solamente una cosa: divide la iglesia. Pronto o más tarde es lo que siempre hace. Todo eso es importantísimo para con los gobernantes, en la iglesia, en la familia, en cualquier contexto. Y tal vez lo hemos hecho en el pasado y no nos hemos dado cuenta porque pensábamos que era espiritual platicar esas cosas y que todo eso salga. Y ahora espero que Dios esté mostrándonos lo que es el pecado y lo que hemos hecho en pecado. Entonces ahora es tiempo para confesar este pecado, dejarlo atrás y vivir y hablar de manera diferente, ya que sabemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, cristiano, recuerda vivir en paz con todos. Pues después de recordarnos esas dos cosas, las autoridades y vivir en paz con todos, así exactamente como en el capítulo 2, Pablo ahora nos da el porqué, ya nos da la base. Primero nos recuerda de qué hemos sido salvos y después explica en detalle lo que Dios ha hecho para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, la tercera cosa que tenemos que recordar es, cristiano, recuerda de qué has sido salvo. Olvidamos, ¿verdad? Recuerda de qué has sido salvo. Fíjense en el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué tiene que ver con el contexto? La razón por la cual el cristiano puede someterse a las autoridades, incluyendo gobernantes incrédulos. La razón por la cual el cristiano puede vivir en paz con todos, incluyendo con los incrédulos, es porque también así éramos como ellos antes de la salvación.
La única diferencia entre nosotros y ellos es que ellos siguen en el pecado que nos esclavizaron antes, mientras hemos recibido la gracia y la salvación de Dios para ser transformados y vivir diferentemente. Eso es lo que olvidamos. Porque tú ves este gobernante, este jefe, tu papá, tu mamá a veces, y solamente ves la maldad, lo que está mal, lo que no está bien esta persona. ¿Y sabes lo que has olvidado? Eras exactamente así, sino peor. Debemos ser recordados a someternos a las autoridades, vivir en paz con todos, porque éramos salvos de lo mismo. Éramos, dice, insensatos. Significa ignorantes de Dios, necios. Y más, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Habla de ser esclavo a los deseos impíos, los deseos mundanos, como vimos en capítulo 2. Fíjense entonces, no es simplemente que los incrédulos siguen sus deseos, son esclavos a ellos. Piénsalo bien, porque ¿qué dicen los incrédulos? No, es mi sueño, eso es mi sueño, esa es mi meta, por eso estoy haciendo eso. Y en realidad son esclavos a esos deseos. Esclavos de cosas que o no pueden hacer o que son temporales y que nunca van a satisfacer. O sea, mi sueño es mi carrera, mi trabajo, ganar mucho, tener eso, vivir en comodidad. Eso no es tu deseo, es lo que te esclaviza. Tengo que casarme. No importa con quién, porque tengo que estar con alguien. Necesito a una persona en mi vida que me dé valor. Pues, ni casarme, ¿verdad? Porque ni hoy en día hacen eso. Quiero estar con alguien, vivir con alguien que me cuide. Necesito una persona conmigo. ¿Por qué? Es mi deseo, es mi meta. No, eres esclavo a cosas que no te pueden satisfacer o que son simplemente temporales. Dice, antes vivimos en malicia y envidia. Describe generalmente el pecado del mundo. Y otra frase muy interesante, dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, Pablo estaba muy fuerte aquí. Éramos aborrecibles antes de la salvación. ¿Por qué? Porque vivimos en tanto pecado, en tanta miseria, en contra del Dios que nos creó y nos cuida. Tuvimos cualidades descontroladas como el orgullo y otros pecados que merecían el odio de Dios y de otros, aborrecibles como incrédulos. Merecíamos el odio. Pero más, dice que aborrecíamos a otros también. Así éramos todos antes de la salvación. Pero tal vez has olvidado. Tal vez has olvidado cómo era tu vida antes de que Dios te salvó. Y por eso te cuesta trabajo sujetarte a personas malas y vivir en paz con los incrédulos. Pues por eso que ahora podemos vivir bajo autoridad, obedeciendo, no difamando, porque no éramos diferentes antes de la salvación. Andamos también nosotros en todo pecado terrible, con todo deseo impío. Cuando recuerdes eso, cuando recuerdes de qué Dios te salvó, ya no vas a pelear tanto, no vas a difamar, no vas a rebelarte tanto en contra de la sociedad impía. Lo que vas a sentir es una tristeza profunda. A veces también un enojo santo por el pecado que vemos tan extendido más y más en el mundo por esos incrédulos. Pero en cuanto a ellos, personalmente, no deberíamos burlarnos de ellos. Escúcheme muy bien. No hay ningún lugar para un cristiano burlarse de ninguna persona en autoridad. Ningún presidente, ningún diputado, ningún alcalde, ningún pastor abusivo en iglesia anterior. O lo que sea. Nada. Nada de eso. Sobre ninguna tristeza por la maldad de la persona. Y una oración que Dios le salve, que le rescate su camino. No debemos hablar mal de nadie. Otra vez, enfatizo. De su pecado sí. Y deberíamos exponer el pecado cuando lo vemos. Es una cosa hablar en contra del pecado, es otra cosa hablar en contra de la persona. Espero que me entiendan y vean la diferencia, la distinción. Esas son burlas, son chismes de esas personas y no tenemos parte de eso. Nada. Porque si éramos antes, y tal vez peor.
Pero estás aquí hoy tal vez y no crees eso. No te ves a ti mismo así. Tú no crees que la manera en la cual actuabas antes la salvación ni se acerca al pecado de esos malvados. Ese políticos o esos pastores abusivos, yo nunca era así. Pero ¿en realidad te das cuenta de tu pecado? ¿De cuánto pecaste? ¿De cuánto estabas pecando? ¿Entiendes de qué Dios te salvó? O tal vez no eres salvo todavía precisamente porque no te ves a ti mismo como tan malo. Y dices, pastor, perdón, pero yo no soy así como tú dices. No sé a quién te refieres, pero a mí no. Ese versículo aquí muy interesante, pero yo no era ni soy así. Entonces, no sé a quién se refiere. Ese es el problema. Tú nunca vas a recibir la solución de tu problema antes de ver el problema. Si tú piensas que estás bien, no sé por qué estoy en la iglesia aquí, porque yo estoy bien, no necesito nada aquí. Nada de lo que dice el pastor, nada de lo que dicen los hermanos, estoy bien. Si no entiendes que andas en tanto pecado todavía, que es una persona mala, nunca vas a buscar a Cristo. Nunca vas a buscar la salvación. Eso es primero, darte cuenta de que esto es el estado natural de cada ser humano sin Cristo. Necesitas entonces entender eso y después abrazar la gracia que Dios ha manifestado por medio de Cristo. Pablo aquí nos dice cómo es la persona antes de la salvación. Y tal vez eres así todavía. Tú eres insensato. No porque no eres inteligente, no es lo que significa. Tú eres insensato porque ignoras y rechazas a Dios y su palabra. Tú eres rebelde en contra de Él porque tú quieres lo que tú quieres, no lo que Dios dice. Extraviado de la verdad y esclavo a tus pecados. La verdad es que tú no puedes hacer lo que Dios te manda. Tú haces lo que quieres hacer y nada más. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer entonces? Si te das cuenta que eres así. La solución lo que leemos en los siguientes versículos. Lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo, sus pecados. Cristiano, recuerda cómo Dios te ha salvado. O si no es cristiano, aprende. O igual, recuerda porque lo has escuchado varias veces en esta iglesia. Tú has escuchado el evangelio. Tú has escuchado lo que Dios ha hecho para salvarnos. Recuerda lo que es la salvación que nos salva en sus pecados. Versículos 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primero Pablo menciona de dónde viene la salvación. Se manifestó, dice, la bondad de Dios nuestro Salvador. Y así como Pablo dijo en el capítulo anterior, la gracia de Dios y la bondad de Dios, las dos cosas se manifestaron en Cristo. Cristo vino y nos mostró el ejemplo perfecto, la bondad y la gracia de Dios. Entonces eso vemos su bondad, su gracia de Dios en la encarnación, en la vida y en la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. Entonces la única esperanza para la persona viviendo los pecados del versículo 3 es la bondad y el amor de Dios en Jesucristo. No hay ninguna otra solución a tus problemas y tu pecado. Y es solamente por la obra de Cristo, porque Pablo no puede ser más claro en versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie es salvo por obras de justicia que hubiera hecho. Y es porque nadie puede actuar de manera justa ante Dios. Sin la salvación. La justicia, como definición, es la perfecta conformidad a la ley de Dios. Entonces, ¿quién aquí es justo? Nadie aquí ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Ningún ser humano en la historia, a excepción de Cristo. Por eso nadie tiene obras de justicia que puede ofrecer a Dios y esperar la salvación. Entonces te pregunto, ¿tú estás intentando ganar tu salvación por tu justicia? ¿Tú estás intentando actuar en obediencia a Dios para que Él te salve? Pastor, estoy haciendo todo posible para arreglar mi vida y venir a la iglesia, cambiar todo para que Dios me salve. Lo tienes todo al revés. Dios tiene que salvarte primero, porque vemos lo que dice aquí, nos regenera, nos da nueva vida.
Tú eres como un cadáver, una persona muerta, intentando hacer buenas obras. No puedes hacer nada. Estás poniendo, como dice, la carruaje antes del caballo, algo así. Es al revés, ese punto. No somos salvos por nada de que podamos hacer, ninguna obra, porque no tenemos obras justas que podemos ofrecer a Dios. Por el Espíritu Santo somos lavados, regenerados y renovados. Dios nos da nueva vida, nos lava con la sangre de Cristo y renueva nuestras mentes, corazones y todo, para que después podamos entonces obedecer a Dios y hacer buenas obras. Todo en su orden. Y fíjense aquí la importancia del Espíritu Santo. Fue derramado sobre nosotros precisamente para lavarnos, regenerarnos y renovarnos. No hay salvación sin el Espíritu Santo. Es la persona de la Trinidad más malentendida hoy en día. Por un lado, porque en muchas iglesias piensan que el Espíritu Santo es una emoción. Yo tengo el Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Por cómo me siento. Pues perdón, pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo viviendo en ti y te transforma. Las emociones de cómo tú te sientes en el culto con la música, las luces y todo eso, no significa que tienes el Espíritu Santo. Pero por otro lado, muchas iglesias buenas, reformadas, ignoramos el Espíritu Santo. Vamos a otro extremo y ni pensamos en Él. Ni entendemos que sin Él no podemos ser salvos, porque Él nos da vida. Nos lava con la sangre de Cristo y nos transforma, nos renueva y vive en nosotros como garantía de la vida eterna. Por eso dice, justificados por su gracia, veniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios te salva, te adopta a su familia y ya tienes la promesa que vas a estar con Dios para siempre. Tú heredas todo lo que Dios tiene. Y esta esperanza, la vida eterna, la vida futura, te afecta ahora, afecta cómo vives ahora. En el contexto, afecta cómo vives bajo autoridad y en paz con otros. Porque entiéndeme, si el Espíritu Santo no ha venido para darte vida, lavar tus pecados y renovarte, no puedes vivir sujetándote a la autoridad. Te es imposible. Por eso te has intentado y no te ha funcionado. Pues necesitas primero la salvación para después poder obedecer. Si estás intentando, niño, joven, someterte en tu casa a tus papás, pero no puedo, mis papás, y no lo hacen bien y hacen eso, pecado, y no puedes, es probablemente porque tú no has sido salvo todavía. Alguien aquí tal vez ante la autoridad de la iglesia, tú quieres y te cuesta trabajo, esta iglesia tan mal, este pastor tan malo, tal vez. Pero ¿por qué no puedes? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? La lucha es normal, pero ¿por qué tanto trabajo que honestamente no puedes? ¿Conoces a Cristo? ¿En verdad has sido regenerado, lavado y renovado? Porque tal vez es el problema. No te engañes, porque hay fruto de un hijo de Dios. Pablo termina sus pensamientos de esa sección en versículo 8, que resume y enfatiza la importancia de los versículos anteriores. Dice, palabra fiel es esta, es lo que ha dicho. Y en esas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. 5 veces en las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, Pablo usa esta frase, palabra fiel, y se refiere a una verdad confiable, algo garantizado a ser la verdad. Pablo usa eso para enfatizar la importancia de su enseñanza. Es como está diciendo, escúcheme, eso es importante, palabra fiel es esto, no te estoy mintiendo, es algo confiable, garantizado. ¿Y qué dice aquí Pablo? Palabra fiel es esto, y esas cosas quiero que insistas con firmeza. Y Tito, lo que aquí he escrito, necesitas insistir con firmeza en tu iglesia. Es muy similar a su exhortación en versículo 15, el capítulo 2, que ya vimos antes, ¿no? Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Lo mismo aquí dice Tito, recuerda a tu congregación de esas cosas, que ya saben, pero necesitan ser recordados.
No solamente recuerdes una vez, insiste con firmeza en esas cosas porque es palabra fiel. Y por eso sí, si a veces piensas, pastor, ¿por qué insistes tanto a veces en algunas cosas y repites? Es por eso, porque es mandamiento de Dios para mí. Tengo que repetirlo para que yo aprenda primero, después quiero que ustedes hagan lo mismo. Porque también puede ser difícil para alguien en autoridad enseñar a la gente cómo actuar con personas en autoridad. Eso te conviene, pastor. Pero espero, por la manera en la cual predico, que te das cuenta que no estoy predicando porque es conveniente para mí. Estoy simplemente explicando lo que dice aquí en la Biblia, que ustedes también tienen en sus manos, que pueden leer y entender por sí mismos. Pues sí tengo la necesidad, la responsabilidad de insistir con firmeza que en esta iglesia nos sujetemos todos a la autoridad, que vivamos en paz con otros debido a nuestra salvación. Porque esa enseñanza, dice Pablo, y la insistencia en ella es para el bien del pueblo de Dios. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y Pablo ha estado demostrando en este libro, en todo ese libro, que ser cristiano es práctico. Es vivir diferentemente. Y si tú entiendes la salvación y vives de acuerdo con esas verdades, es bueno para ti. Te va a ayudar a ocuparte en buenas obras, en cosas que son buenas y útiles para todos nosotros. Es lo que queremos, ¿verdad? ¿Quién quiere pasar su vida haciendo cosas malas e inútiles? Nadie. No queremos desperdiciar la vida así. Pastor, yo quiero saber cómo ocuparme mi vida con cosas que son buenas y útiles. Qué bueno, aquí está. Aquí te dice, sométanse a las autoridades, viven en paz con todos, entienden su salvación y viven a la luz de esas cosas. Para no olvidar, para ser recordados constantemente de cosas que sí sabemos, porque necesitamos poner a la práctica en nuestras vidas. Los cristianos, recuerda, esa es mi exhortación, recuerden esas cosas, hermanos, que recordemos a sujetarnos a las autoridades, a vivir en paz con otros. Porque Dios nos ha salvado de tanto pecado. Nos ha lavado, regenerado, renovado, justificado. Porque debido a esa salvación que hemos recibido, sí podemos vivir bajo autoridad y en paz con otros. Que Dios nos ayude a hacerlo de manera práctica en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en estos próximos días, semanas y meses. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, que es inspirada, perfecta, pero también muy práctica, Señor. Y nos confronta. Eso es bueno, Señor, porque necesitamos ser confrontados, porque si no andamos engañados pensando que estamos bien, más o menos bien, y no nos damos cuenta de nuestra necesidad. Primero te pedimos, Señor, por aquellos aquí que no te conocen, que no han sido lavados sus pecados, que no han sido regenerados, que anden todavía haciendo lo que ellos quieran y nada más. En malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndose unos a otros, difamando, todo ese pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy por primera vez se puedan dar cuenta de cuán malos son. Pero no solamente eso, Señor, sino también que hay una solución. Que Cristo vino para salvar pecadores. Que Cristo vino precisamente para lavar a nuestros pecados. Si no tenemos pecados, pues ¿de qué lavar? Tenemos tanto pecado, Señor. Necesitamos lo que Cristo hizo por nosotros. No tenemos vida espiritual. Necesitamos recibir esta vida. Señor, salva a nuestros amigos, familiares, visitas aquí en la iglesia. Personas que han estado aquí mucho tiempo y nuestros propios hijos, Señor. Nuestros jóvenes aquí. Salva a aquellos que no andan en tu camino. Y para nosotros, tus hijos, Señor, te pedimos que nos ayudes a someternos a la autoridad, aún a las malas, a las incrédulas, y vivir en paz con todos, tanto como sea posible. Defendiendo tu verdad y exponiendo el pecado siempre, pero sin mezclar eso con difamación y ataques de la persona misma. Necesitamos ayuda, Señor, porque en verdad a veces pensamos que estamos haciendo lo bueno, lo correcto, lo espiritual, pero estamos nada más pecando. Necesitamos darnos cuenta, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo a convencernos
cambiarnos. Ayúdanos como iglesia, Señor, ser luz en esa ciudad, en esos meses, y en la manera en la cual nos relacionamos con el tema de los gobernantes, la elección. Ayúdanos, Señor, a actuar como cristianos en la vida práctica, en la vida diaria, conforme a tu palabra. Entonces, Señor, ayúdanos, obra en nosotros y aplica tu palabra a nuestros corazones, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén.